Con este vamos a empezar los temas del módulo 2, que era justo donde nos habíamos quedado con el módulo 1, que básicamente se trató de entender lo que es una integral definida usando esta definición de la derecha, que es el límite cuando n tiende a infinito de delta x de una suma de Riemann. Yo casi siempre usaba la suma por la derecha, ¿sí? Que es esta expresión de aquí. Y se fijan, cada que resolvemos un problema teníamos que hacer una suma de Riemann y luego tomar el límite. Entonces no teníamos como que una expresión para calcular este lado izquierdo de manera sencilla. Siempre teníamos que pasar por este proceso. Entonces si alguien hacía el cálculo para el caso en el que la A era 1 y la B era 2, tenía que hacer esta operación, y si se trataba después de la misma función pero cambiaban los límites de integración, tenía que volver a repetir el proceso. Entonces sería muy conveniente tener una expresión para esta integral definida en términos de A y B, donde nada más tengamos que sustituir cuánto vale A y cuánto vale B, y podamos hacer el cálculo del valor de la integral sin tener que pasar por todo esto de la derecha. Vamos a hacer un ejemplo de cómo podría hacerse esto. Como ya les comenté, estos ejemplos del inicio de un curso de cálculo donde tienen que trabajar las cosas con el límite y las sumas de Riemann, más que nada son como para ilustrar de dónde vienen los conceptos, cuál es la relación que tienen al final con lo que se termina manejando, usualmente, que son las tablas de integración o las tablas de derivadas, ¿sí? Entonces, más que nada tiene valor conceptual todo esto que estamos viendo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de A a B, de f de x, que va a ser x cuadrada de x. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito y delta x tiende a 0, de la suma de Riemann desde i igual a 1 hasta n de, de f de xy, que en este caso es xy al cuadrado, o delta x. Entonces hay que ver qué expresión tiene la delta xy y la la x o índice y al cuadrado y la delta x. La delta x es b menos a entre n, y la xy es la x0 más y veces la delta x. Es decir, la x0 es donde inicia el intervalo donde voy a integrar, que es la a, más y veces b menos a entre n. Entonces este límite lo voy a escribir acá arriba con esta información. Es el límite cuando n tiende a infinito. Si se fijan, cuando n tiende a infinito, la delta x tiende a 0. Entonces esta condición viene automáticamente de pedir esta. Ya no voy a escribir esta de aquí abajo. Así. Y la xy al cuadrado es a más y veces b menos a entre n al cuadrado por la delta, que es b menos a entre n. Entonces lo que resta es manipular esto algebraicamente para llegar a una expresión que podamos resolver con la que podamos resolver fácilmente ese límite. Y como ya saben, como es una función que es un polinomio, que ya habíamos resuelto en los ejemplos anteriores, entonces ya deben de tener una idea de qué es lo que se quiere hacer y qué expresiones vamos a utilizar. Vamos a usar la de fórmula de Gauss para la suma y la de los números piramidales cuadrados. Entonces, es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de esta cosa, que va a ser a al cuadrado más 2 veces i
b menos a entre n, más este al cuadrado, que es b menos a por i al cuadrado entre n al cuadrado, que multiplica a b menos a entre n. ¿Sí? Todo esto es un factor. Lo voy a poner aquí arriba, que multiplica a b menos a entre n. Entonces hago la multiplicación. ¿Qué cosa? Bueno, de hecho lo voy a escribir como tres sumas. La primera va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de a al cuadrado por b menos a. Y aquí me falta una a, ¿sí? Porque es dos veces este por este. Es a por este. Entonces a cuadrado por b menos a entre n más la suma desde i igual a 1 hasta n de dos veces b menos a entre n por a por i, más la suma desde i igual a 1 hasta n de b menos a entre n al cubo por i cuadrado. Y aquí se cierra el paréntesis. Entonces resuelvo cada una de estas sumas. La primera, si se fijan, ninguno de estos factores depende de la i, entonces los puedo sacar de la suma, así. El único que depende de la i, pues es esta i que aparece como factor, y queda dos veces b menos a por a entre n por la suma desde i igual a 1 hasta n de i. Voy a continuar. La última suma la voy a poner aquí arribita, más es b menos a al cubo entre n al cubo. Se entiende que la suma continúa aquí, de i al cuadrado, y se cierra. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de esta suma es la suma desde 1 hasta n de 1, pues es n, es a cuadrada por b menos a entre n por n, más dos veces, esta debe aparecer al cuadrado, ahí lo checan ustedes, las dos veces b menos a al cuadrado por a entre n al cuadrado, entre n al cuadrado, por la suma desde i igual a 1 hasta n, que es n por n más 1 entre 2, más b menos a al cubo entre n al cubo, por la suma de los cuadrados desde i igual a 1 hasta n, esto es n por 2n más 1 o n más 1 entre 6. Lo que resta ahora es nada más simplificar esto para aplicar el límite. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de esta n se cancela con esto, es a cuadrada por b menos a. Esta n se cancela con una n de aquí, se cancela con una de acá, me va a quedar 2 por b menos a al cuadrado por a por, bueno, esto sobre 2 por 1 más 1 sobre n, más b menos a al cubo sobre 6 por 2 más 1 sobre n más por 1 más 1 sobre n. Cuando n tiende a infinito, esta es una constante que da igual. Esto es igual a cuadrada por b menos a
este se va a 1, todo esto tiende a 1, este tiende a 2 y este tiende a 1. Me aparece aquí b menos a cuadrado por a más b menos a al cubo entre 6 por 2. Esto va a ser, voy a desarrollarlo, es a cuadrado por b menos a al cubo más esto al cuadrado, que sería b al cuadrado menos 2 veces b por a más a por a más 1 sobre 3 de b al cubo menos 3b por a más 3b por a al cuadrado más, de hecho, menos a al cubo. Ahora voy a ordenar esto viendo primero las b's. Voy a empezar con las que tienen el exponente más alto. La primera es b al cubo. Solamente aparece una vez. Solamente tengo esta b al cubo. La siguiente va a ser b cuadrada. Tengo esta b cuadrada que multiplica a. Tengo b cuadrada por a. Y ya. De este lado tengo una. Aquí va al cuadrado esto de aquí. Tengo esta b al cuadrado, que sería menos 3b al cuadrado por a entre 3. Y serían todas. Estas son las cuadradas. Hay que ver ahora las que solamente tienen la b, que sería esta, más b por a al cuadrado. Voy a poner en verde. Verde. Tengo otra b. Aquí tengo otra b. Son 3. Tengo b por a al cuadrado. Luego menos 2 veces b por a al cuadrado. Y luego tengo más 3 b por a al cuadrado entre 3. Y finalmente me fijo en las que no tienen la b, que son estas de aquí. Voy a tener menos a al cubo más a estaba al cuadrado. Es a al cuadrado por a, es más a al cubo menos, voy a poner aquí, a al cubo sobre 3. Este término con este término se cancelan. Tengo aquí b por a al cuadrado más b por a al cuadrado son 2b por a al cuadrado menos 2b por a al cuadrado, se cancelan también. Y esta se cancelan. Entonces esto me va a quedar b al cubo sobre 3 menos a al cubo sobre 3. Entonces hemos encontrado la expresión que queríamos. Encontramos que la integral de a a b de x cuadrada de x es igual a b al cubo sobre 3 menos a al cubo sobre 3. Y con esta expresión ya no es necesario que yo haga la suma de Riemann cuando me den otro ejemplo en el que, por ejemplo, en el que sea 1 y 2 x cuadrado de x y después me lo cambien a 5, 7 x cuadrado de x. No tener que hacer otra vez todo el procedimiento de tomar la suma de Riemann y después el límite. Aquí nada más basta con sustituir usando esta expresión de acá. Sería 2 al cubo entre 3 menos 1 al cubo entre 3. Esto es 2 por 2 son 4, por 2 son 8 entre 3 menos 1 entre 3.
esto es igual a 7 tercios. En el caso de acá abajo sería 7 al cubo entre 3 menos 5 al cubo entre 3. Y esto va a ser igual a, son 7 por 7, 49, por 7 serían 63, digo 6, 4 por 7, 28 y 6 son 34, 343 entre 3, menos 5 al cubo que es 125. ¿Sí? Y bueno, y esto es lo que tenga que ser. Entonces esta es como la manera abreviada o rápida de empezar a resolver estas integrales, ¿sí? Encontrando una fórmula general que me permita sustituir nada más los valores de los límites de integración. Ahora, ¿qué pasaría? Imagínense si yo dejo fija la A. Acuérdense que esto, esta integral definida, lo que nos representa es el área contenida en un intervalo que va de A a B. Si yo dejo fija la A y varío la B, tomo la B como variable independiente, yo puedo definir esto como una función que va a depender de B, que es la integral de AB de x cuadrada de x, que en este caso en particular tiene la expresión de ahí arriba. Esto es una función de B. Esta función lo que nos está diciendo es cuál es el área bajo la curva cuando, tomando A fijo, yo coloco la B en algún punto de aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo A igual a 0, dejo esta función como integral de x cuadrada de B desde 0 hasta B. Pues va a ser la integral, va a ser el área contenida aquí. Yo le doy otro valor de B, B' por acá. Entonces, toda esta área más esta de acá va a ser la F mayúscula de B'. ¿Sí? Esto es una función que nos da el área bajo la curva desde 0 hasta B. ¿Qué notan de curioso en la expresión de acá arriba? Pues que esta expresión de la derecha no involucra para nada la X, ¿verdad? Entonces yo podría escribir esa expresión. Daría lo mismo si yo escribo la integral de A a B de U al cuadrado de U. Tendría que ser lo mismo de aquí. No importa qué nombre le ponga a esta variable, lo que importa es la expresión que estoy integrando. Lo que importa es el integrando. Recuerden que la X y la U nada más son etiquetas, es para nombrar una cosa, un objeto. Pero el objeto pues no depende de la etiqueta que le estén poniendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si yo en lugar de ponerle B, le pongo X? Y esta función de X, vamos a ponerle de 0 a X, de f de X, de X. ¿Sí? Va a ser una función que me va a dar el área bajo esta curva definida por esta función entre 0 y X. Mientras esta sea una función continua, sabemos que va a ser integrable y por lo tanto esto también va a ser una función continua. Piensen en eso, piensen en cómo tienen que ser las cosas para que esta sea una función continua. ¿Cómo se vería esta función si esta es discontinua? Reflexionen en eso. ¿Cómo sería la derivada de esta función?
la derivada de esta función, ¿cómo se les ocurre que la podemos calcular? Perdón. Le cambio nada más la etiqueta que va aquí y la variable independiente es esta de acá arriba, el límite superior de integración. ¿Cómo hacemos esta derivada? Pues aplicando directamente la definición de la derivada. A mí se me ocurrió hacerlo así, pero en los libros lo pueden encontrar hecho de otra forma. ¿Qué era la derivada? Pues el límite, cuando h tiende a 0, de la función evaluada en x más h, menos la función evaluada en x dividido entre h. Pero si la función es esto, ¿cómo queda el lado derecho? El h tiende a 0 de la integral de 0 a x más h de f de u menos la integral de 0 a x de f evaluada en u, diferencial de u, entre h. Nada más estoy sustituyendo lo que significa esta función. Y la x, que es la variable independiente, nada más aparece acá arriba, en el límite de integración. Ahora, si ustedes recuerdan las propiedades de la integral, esta integral de aquí la podemos escribir de esta otra forma. No recuerdo qué número le corresponde a esta propiedad, ustedes ahí lo buscan, pero aparece en los videos. Es igual a la integral de 0 a x de f de u más la integral de x a x más h. ¿Sí? Esta expresión la vamos a sustituir acá arriba. Bueno, de hecho lo vamos a hacer la operación aquí abajo. A esta de aquí le vamos a restar esta integral de acá. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues le resto la integral de 0 a x de f de u, le resto acá la integral de 0 a x de f de u. Pero si se fijan, esta de aquí y esta de aquí son la misma, una con signo positivo y una con signo negativo, por lo tanto se cancelan. Y este límite nos va a quedar de una forma más sencilla. Es el límite, cuando h tiende a 0, de la integral que va desde x hasta x más h de f evaluada en u de u dividido entre h. Dividido entre h es lo mismo que multiplicar 1 entre h. ¿Sí? Ahora el asunto es cómo vamos a calcular este límite. Para hacer ese cálculo vamos a escribir esta integral en términos de la definición de límite y suma de Riemann. Es decir, vamos a tener el límite cuando h tiende a 0, 1 sobre h, por el límite cuando n tiende a infinito y delta x tiende a 0, de una suma de Riemann, que va desde igual a 1 hasta n, de la función evaluada en ui delta u. ¿Cuánto va a valer esa delta u? Esta delta u es el límite superior menos el límite inferior dividido entre n. Es decir, esto es igual a h entre n. ¿Ok? Y la ui va a ser la u0 más i veces la delta u. Es decir, ui es igual, la u0 es donde empieza, que es la x, empieza en x, y la delta u es h sobre n.
¿ok? Entonces, sustituyendo eso en esta expresión, va a quedar como la función evaluada en la UI, que es x más y por h entre n, por la delta u, que es h entre n. ¿Ok? Ahora lo que haremos es, por ejemplo, esta h de aquí, bueno, esta h de acá, como no depende para nada de la variable del límite, la puedo sacar y de hecho se va a cancelar con esta. Esta h de aquí y esta h de acá se cancelan. Entonces esto me queda como 1 sobre n y aquí ya no me aparece nada. ¿Okay? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, voy a intercambiar el orden de estos límites. El límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, con el límite cuando h tiende a 0 de esta suma. Este proceso de intercambiar los límites es bastante delicado desde un punto de vista técnico. En este caso muy particular lo podemos hacer. Ok, entonces el límite de una suma es la suma de los límites. Es decir, dejo la suma acá afuera y meto aquí el límite. ¿Sí? Esta es una n. Este es h y este es n. Ahora, como esta es una función continua, el límite de esta cosa. Como esta es una función continua, yo puedo evaluar el límite muy fácilmente. Va a ser, el límite de esta función es la función evaluada en el límite. Es la función evaluada en el límite. ¿Okay? Estas son las reglas de los límites que debieron haber visto de su curso de cálculo diferencial. Entonces, cuando h tiende a 0, ¿a qué se acerca esta expresión? El argumento de la función. Esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en el límite de esta expresión. Cuando h tiende a 0, esto se va a 0 y me queda la x nada más. Entonces va a ser f evaluada en x multiplicada por 1 sobre n. La n está fuera del límite, la 1 sobre n está multiplicando a la función. Entonces, como la función no depende para nada del índice de la suma, que es la i, la puedo sacar. La puedo sacar de la suma y la puedo sacar del límite. Por ejemplo, límite cuando n tiende a infinito de f de x por la suma desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre n. De hecho, el 1 sobre n también lo puedo sacar. Y queda así. Esta suma desde 1 hasta n de 1, pues es n. Y esta n con esta n se cancela. Entonces me queda que el límite de f de x cuando n tiende a infinito, pues como esto no depende para nada de la n, pues es f de x. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Resultó que la derivada de esta f es f de x. ¿Pero eso qué significa? Recordemos que era la f. La derivada, la f es esta función definida de esta manera.
la derivada de esta integral es la función que aparece dentro de la integral. Entonces tenemos este resultado. La derivada de f con respecto de x es f de x, donde f de x mayúscula es igual a la integral desde a hasta x de una función f minúscula igualada en u de u. Parece ser que si a esta función la integro me da la f mayúscula, y a esta función si la derivo me da la f minúscula. Parece en ese sentido que la derivación y la integración son operaciones inversas. Esto es lo que se conoce como teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces lo pueden revisar en los libros. Yo me estoy apoyando en el libro de Neuhauser, donde estoy viendo esto, y esta parte, este resultado, le llama parte 1. Hay una segunda parte, y esa segunda parte la trataremos en el siguiente video. Vamos a hacer unos ejemplos donde estaremos manejando este teorema, estas definiciones y estas notaciones. Pues cómo hacer operaciones con esto y qué es lo que significan. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos que calcular la derivada de la integral de 0 a x de seno de u menos e a la u. Pues en este caso identificamos f de x como la integral de 0 a x de seno de u menos e a la potencia u de u. Y según el teorema fundamental del cálculo, la derivada de esto es igual a la función que aparece dentro del integrando, que sería seno de x menos e a la x. Y ya. Bueno, vamos a hacer ahora ejemplos más complicados. ¿Qué pasa si en lugar de tener el límite de integración de 0 a x, tengo arriba una función de x, como podría ser x al cuadrado? En este caso tendríamos que f de x al cuadrado es esta cosa de acá. Entonces, la derivada de f la podemos resolver con la regla de la cadena, que es la derivada de f igual en b por db por la derivada de b con respecto a x, donde b es igual a x cuadrada. Entonces, la derivada de f de b con respecto a b es la derivada con respecto a b de esta cosa de aquí. Esta es una b y esta es una u. Y según el teorema fundamental del cálculo, esto es igual a b al cubo menos 3. ¿Ok? Ahora la derivada de b con respecto de x sale de acá, que nada más es 2x. Podemos obtener entonces finalmente esto será la derivada de f con respecto de b, que era b al cubo menos 3, por la derivada de b con respecto a x, que es 2x. Pero b es x cuadrada, entonces esto es x al cuadrado elevado al cubo menos 3 multiplicado por 2 veces x. Esto es igual a x a la sexta menos 3 por 2x. ¿Sí? Este es el resultado.
Para llegar a él se usó la regla de la cadena, aquí, usando este cambio de variable. En lugar de x cuadrado uso la b y aplico la regla de la cadena y el teorema fundamental del cálculo. Ahora vamos a hacer un problema diferente. ¿Qué pasa si en lugar de tener la x en el límite superior de integración lo tengo abajo? Por ejemplo, este caso. En los anteriores la x aparecía arriba, ahora aparece abajo. ¿Esto cómo lo puedo resolver? Pues usando las propiedades de la integración. Saben que cuando invierto los límites de integración de 0 a x, me tengo que agregar un signo menos. ¿Sí? Entonces la derivada de esto va a ser la derivada de esto de acá, que no es más que menos la derivada respecto de x, de 0 a x, de u cuadrado de x. Y esto usando el teorema fundamental del cálculo es igual a menos x al cuadrado. ¿Ok? Siguiente problema. Más complicado. ¿Qué pasa si en general tengo una función de la x abajo y una función de la x arriba? Particularmente voy a usar este ejemplo con x al cuadrado y x al cubo para la integral de esta función. Pues esta integral que voy a derivar la tengo que escribir de otra forma que pueda evaluar usando directamente el teorema fundamental del cálculo. Para ello vamos a usar las propiedades de la integral, que me dice que yo la puedo separar, esta que va de x cuadrada a x al cubo, como la suma de dos integrales, que son de esta forma. No recuerdo qué número de propiedad era, pero la pueden buscar. Esta propiedad de aquí lo que nos está diciendo es que si yo tengo la integral de a c, la integral definida, que significa el área bajo la curva en esta región, de a c, de f de x, esta la puedo separar en dos integrales, una que va de a a b y sumarla a la integral que va de b a c, que es lo que estoy haciendo aquí. Supongan que la a es la x al cubo y la c es la la a es la x cuadrada y la c es la x al cubo, y la b pues, es un punto del medio. Yo tomé en particular el 0, pero podrán haber tomado el 1 o lo que ustedes quieran. El caso es que esta integral se separa de esta forma. Si se fijan, la primera integral del lado derecho, esta de aquí, tiene la x en el límite inferior. Saben que lo puedo pasar para arriba agregándole un signo a la integral. Entonces a estas que están, como ya están, en la forma en que ya están escritas estas integrales, ya puedo usar el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que va a ser la menos la derivada de esta de aquí más la derivada de esta de acá. Y estas que tienen una función de x como límite superior de integración, fue el ejemplo que hicimos el 2, sí, me parece que fue el 2, y se resuelven de igual forma usando la regla de la cadena. Y esto nos va a dar como resultado menos e a la x al cubo por la e a la x cuadrada por la derivada de x cuadrada, que sería 2x, más e a la x al cubo por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado. Y ese sería el resultado. Esto que acabamos de hacer en este ejemplo se resume en lo que se conoce como la regla de Leibniz, que dice: si
g de x y f de x son funciones derivables y f de u es continua y u está entre g de x y h de x en este intervalo definida por estas funciones. Entonces la derivada que va desde la derivada de la integral que va desde g de x hasta h de x de una función evaluada en u, pues es igual a la función f evaluada en la h multiplicada por la derivada de la h menos la función evaluada en la g multiplicada por la derivada de g. Esa es la regla de Leibniz. Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar el contenido de este video. En el siguiente hablaremos más acerca de lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo, concretamente más acerca de esta función la f mayúscula. Vamos a hablar un poco más de esto de aquí, ¿sí? Que sería como la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que son estas cosas que se llaman antiderivadas. O también, me parece que la función primitiva, ¿sí? Hasta aquí lo dejamos.